Antes, en la radio, nos deleitábamos con aquellas voces que hacían volar nuestra imaginación. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires. Por eso, dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Ahora, el aire se renueva y surgen nuevas voces para reflexionar junto a los sonidos de la buena música. Voces y sonidos. Periodismo analítico, nacional e internacional. Información deportiva, espectáculos, ecología, humor, entrevistas, música. Es decir, todo lo que un buen programa de radio debe tener. Todos los sábados de 20 a 22 horas. Voces y sonidos. Con Jorgelina Gentili, Richie Basualdo y la conducción de Alberto Trevisan. Voces y sonidos. Fin espacio publicitario. Transmite FM Latina, radio de música y noticias. Vive Latina. FM Latina, radio de música y noticias. Bien, 10 minutos han pasado de la hora 21, seguimos en Voces y Sonidos hasta la hora 22 para compartir con vos esto que es un poco la magia de la radio, un cable a tierra para muchos, y para muchos una necesidad, ¿no? Uno de los temas que atraviesa Voces y Sonidos desde el comienzo, en relación al periodismo, esta cuestión ambivalente, ¿no? Oposición, oficialismo, yo hablo desde este lugar que no está mal, hay una subjetividad que tiene que ver con las mochilas que cargamos, las mochilas culturales, en fin. Y ahí siempre está en el tapete, digo, hay como una bisagra entre lo que es el periodismo y hay un revisionismo dentro de la misma profesión. ¿Quién mejor que estar comunicado con una persona, una gran persona, que está investigando hace muchos años esta cuestión de la comunicación? Dirige la carrera de posgrado, maestría en comunicación estratégica, especialización en comunicación ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Es catedrática de comunicación estratégica, consultora, investigadora y docente de posgrado del nivel doctorado y maestrías en la Argentina y en el extranjero. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto Sandra. Saludarte. Es un gusto estar comunicados con vos, muchas gracias. Doctora Sandra Mazzoni, queríamos charlar con vos acerca, en fin, de esto que interfiere de algún modo, hace ruido ya hace mucho tiempo dentro del periodismo. Pero me gustaría saber inicialmente cómo y cuándo surge esta idea de ver a la comunicación desde estos nuevos paradigmas. ¿Cómo no? Bueno, en principio, finalmente una fortuna que nos hayamos comunicado hoy, ¿no? Porque esta entrevista la planeamos varias veces, sí, y por una razón u otra no se concretaba, y finalmente se concretó hoy, que es el día de la fiesta de la democracia, por supuesto, lo cual me alegra, porque me parece que quizás uno de los componentes más interesantes de este revisionismo, como vos dijiste, de cómo se piensa, cómo se estudia, cómo se investiga y cómo se hace la comunicación, claro, es justamente este aporte que la comunicación puede hacer a la democracia. Es decir, quizás ese sea una buena vía de entrada a el tema que nos convoca, ¿no? El tema que queremos conversar. Sin lugar a dudas. Cómo se redefine la comunicación desde los nuevos paradigmas. Claro, porque nosotros hablamos de 31 años de democracia, pero hay muchas cuestiones que resolver, ¿no? Y en eso precisamente tiene que ver la comunicación estratégica, este elemento innovador que no es tan nuevo, sino hace muchos años que vos venís trabajando
trabajándolo sesudamente, si me permite el término, y me parece que, bueno, tiene que ver con eso, confrontar todos los elementos, todas las matrices culturales, como bien siempre vos mencionás en tus libros, y allí está la posibilidad de que el estratega, comunicador, pueda lograr, digamos, mancomunadamente una resolución final positiva para todos, ¿no? Así es. Un poco de lo que se trata esta redefinición de la que estamos hablando, de esta redefinición de la comunicación desde los nuevos paradigmas, tiene que ver con que desde una mirada más clásica, más tradicional, digamos, el periodismo tiene no tantos años tampoco como profesión, y entonces la mirada tradicional era una mirada que estaba como concentrada en los mensajes solamente. Claro, entonces había allí unas rutinas, unas maneras de ver, incluso unas categorías analíticas que hacían que se pensara a la comunicación en unas pocas dimensiones. Digamos que tradicionalmente la mirada más típica es la idea de que el periodismo tiene que ver con la información, o la otra mirada, el periodismo vinculado a la denuncia. Claro. Y muy bien, estas dos dimensiones son dos dimensiones existentes en un fenómeno comunicacional que uno podría de alguna manera abordar la comunicación, como de hecho se ha hecho en el siglo pasado y en el comienzo de este siglo, desde esas dimensiones. Entonces, lo que nos aportan los nuevos paradigmas es una mirada de abrir justamente el registro de lo comunicacional a muchas otras dimensiones, además de estas dos que acabamos de mencionar, y que han sido las típicas, las tradicionales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que nos aportan los nuevos paradigmas es una mirada de despliegue de la complejidad de lo comunicacional en muchas otras dimensiones que entran a considerarse, y entonces los comunicadores actualmente tenemos otras herramientas para abordar estas otras dimensiones que también siempre estuvieron, no es que las estamos inventando ahora, solamente que lo que no teníamos eran de alguna forma técnicas, metodologías que nos permitieran incorporarlas al trabajo profesional del periodista. Un poco la tarea, yo siempre digo que la tarea del periodista actual tiene más bien que ver con el desplegar la mirada de la comunicación, y me gusta describirla como un desplazamiento, es decir, salirse de este registro de entender que la comunicación es solo un registro de lo comunicativo, y pasar a entender que la comunicación es una relación, es un vínculo. Un compromiso, ¿no? Claro, una relación que tiene un montón de componentes, pero que no se reduce solo a una cuestión de datos o a una cuestión de mensajes esclarecedores o de transferencia. Bueno, no importa, eso es un componente que es analítico, que está agregado, ¿no? Pero la idea es que la tarea de los periodistas hoy es incorporar herramientas y competencias para también trabajar en estas otras dimensiones que se ponen en juego, aunque las desconsideremos, aunque no las tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Muchas veces esto es algo que, por ejemplo, resulta evidente en muchas situaciones, la dimensión emocional de la comunicación, ¿no? Como es una dimensión siempre presente, pero que desde algunas rutinas profesionales parecería como que, bueno, como el avestruz, la metemos abajo de la alfombra y hacemos como que la hacemos invisible, la ignoramos. Justamente, de lo que se trata es de entender que si vemos a la comunicación como una relación micro-macro social, o sea, como una relación de bueno, por ejemplo, del periodista con quienes escuchan un programa de radio, pero también en muchos otros registros, ¿no es cierto? Si logramos visualizar a la comunicación como una relación,
Ahí empezaremos a ver la vinculación que tiene la comunicación con la democracia. La relación. Porque, por ejemplo, si nos quedamos en un registro de la comunicación, en el registro informativo estrictamente, como era usual en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, por ejemplo, veremos que considerar la comunicación en estos términos, en términos de un vínculo, nos permitirá entender que allí hay una transferencia, hay alguien que emite, que se supone, un emisor calificado, y hay otros destinados a ser receptores de esa comunicación de un dato calificado. Entonces allí hay una estructura que claramente estamos visualizando, que es esta de la transferencia. Esta estructura tiene unas consecuencias sobre el mundo. De lo que se trata en la comunicación estratégica es de ver, de entender que la comunicación es encuentro sociocultural y que entonces el periodista, manejando distintas dimensiones de esta compleja situación de encuentro sociocultural, también echa a andar distintas modalidades de vinculación. Si uno no se queda solo en la transferencia, sino que empieza a desplegar técnicas y rutinas productivas en otras dimensiones del fenómeno comunicacional, está echando a andar otros mundos, que no son solo el de el mundo de la información, el mundo de la transferencia, ¿no es cierto? Desde el periodismo, tener otra visión. Ahora, esto también se da, lógicamente, en el periodismo, se da en lo público, en lo privado. Hablamos de empresas también, en lo corporativo, la necesidad de la comunicación empresarial. Yo quería finalizar por los tiempos radiales, porque verdaderamente me encantaría hacer un programa exclusivamente con vos, Sandra, pero en relación a la ley 26.522, la ley de comunicación audiovisual, que creo que es una ley muy importante, no solo aquí en el país, sino en el contexto latinoamericano. Vos que recorres gran parte de otros países difundiendo esta cuestión de la comunicación estratégica y los nuevos paradigmas, ¿cómo piensan los diversos países? ¿Cómo trabajan estas oportunidades más abiertas para sus medios de comunicación, no? Sí, el tema de las leyes de medios audiovisuales y otros medios también es un tema del momento, es un tema que se está discutiendo, en muchos de los países vecinos, Uruguay, Ecuador, en muchos de los países el debate está siendo en este momento un núcleo importante de esas sociedades. Y el caso argentino es un caso, sumamente interesante en ese sentido, porque nosotros somos como los pioneros en estas lides, ¿no? En ese sentido, Argentina está siendo convocada a foros internacionales como un referente, de mucho interés para los países de Latinoamérica. Yo creo que en los próximos años el panorama de los medios masivos sobre todo, pero también de los medios masivos digitales, va a cambiar rotundamente a partir de estas nuevas legislaciones que están como cambiando el foco de la comunicación en términos de que la comunicación se está reconociendo como un derecho de todos los ciudadanos y como tal los estados nacionales están resguardando este derecho que todos tenemos, totalmente, de nuevo, más democrático. Sí, más democrático, innovador, y como siempre yo noto en estas cuestiones cuando se aplica o cuando más, cuando se promulga una ley de esta naturaleza, digo, acá está el ojo de la comunicación estratégica, sin dudas, de algún modo, ¿no? En estas innovaciones, en estos cambios. Sandra, muchísimas gracias.
No, Alberto, gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Un saludo para vos y siempre, bueno, vamos a, como le decimos a todas las personas que de alguna manera u otra en diferentes disciplinas nos comunicamos, siempre trate de estar a mano, así, bueno, en alguna otra ocasión podemos charlar o, ¿por qué no, venir aquí en vivo y en directo? Con todo gusto. Doctora Sandra Mazzoni dirige la carrera de posgrado, maestría de comunicación estratégica, especialización en comunicación ambiental, allí en la UNR. Bueno, hablar un poco sobre estos cruces, estas cuestiones que tiene como bisagra lo que estamos tratando de visibilizar en el periodismo. Vive Latina, 94.5 MHz.